en el Dios que nosotros obedecemos y seguimos, ¿cierto? Y más hoy en día en donde se está viendo una corriente y ya se ha hablado bastante sobre esto y se seguirá hablando sobre esto, las nuevas corrientes pseudocristianas que llaman cristianismo progresivo o cristianismo progresista. Es un término que ellos mismos se acuñaron, ¿sí? Dando a entender de que el cristianismo tal y como lo conocemos no vale la pena, ¿sí? Que estuvo mal fundamentado, de que ha estado mal construido durante estos 2000 años y que el cristianismo es necesario, y utilizan mucho una palabra que suena bonito para el oído, pero en realidad es una blasfemia tremenda contra la palabra de Dios, y es de construir. Porque de construir se trata de que todo lo que ya estaba fundamentado, cimentado, entonces todos los ladrillos que estaban puestos, empezamos a sacarlos uno a uno, de modo que volvamos a hacer las cosas tal como quizá queremos o de otra forma. Es decir, que todo el fundamento que se ha puesto, pues quedó mal hecho, y casi que, hermano, esa pared quedó mal hecha en la casa del Señor y del cristianismo, de la Iglesia Universal, de la doctrina que hemos aprendido, así que es necesario quitarla, porque así definitivamente no está. Y realmente es un movimiento que está tomando mucha fuerza porque es muy atractiva para todas aquellas personas que quieren seguir al Señor, pero no de una forma en obediencia, sino en una forma de aplacar su conciencia, aplacar un poquito el peso de su conciencia, sin dejar de practicar el pecado. ¿Entienden? ¿Sí? Es fácil, entendemos esta parte. Lo veo más como una doctrina o una enseñanza que lo que pretende es quitarle gravedad a la palabra de Dios para que sea mucho más cómoda y poder seguir practicando algunos pecados, malos hábitos, cosas que no están bien delante de Dios y que realmente requieren de nuestra atención cuando nos llamamos hijos de Dios. Así que usted va a encontrar muchas personas que hablan hoy en día de que es un libro anticuado, que ya lo que está aquí no tiene validez. Usted va a encontrar frases como: Dios ya es lo que usted quiere que sea, Dios es como usted quiere que se lo imagine. Frases como todos podemos llegar a Dios, todas las religiones llegan a Dios, todas las religiones llegan a un mismo Dios. Cosas como: mientras usted le haga el bien a las otras personas, usted ya está bien delante de Dios. ¿Hemos escuchado estas cosas? Claro, lo escuchamos mucho, y más en un país tan cristiano por denominacionalmente como lo es Colombia, ¿cierto? Usted busca en internet y la religión oficial para muchos países de Latinoamérica es cristianismo o catolicismo cristiano, ¿sí? Y es tremendo porque es una cultura que constantemente está hablando de Dios. Usted puede ver a una persona con tatuajes, y no estoy hablando en contra de los tatuajes, pero mire pues la contradicción: con tatuajes en su cuerpo, en su cara, con unas expansiones tremendas, y incluso he visto personas con los ojos se los tatúan para que sean completamente negros. Toda la parte que es blanca queda negra, y usted a veces habla con ellos o se cruza con ellos o escucha de ellos algo y le dicen: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Y no estoy hablando de que quizá alguien que el Señor rescate pueda llegar al Señor y ser un hijo suyo. Claro que sí, oramos por eso, pero hablo es de la contradicción que hay, de que alguien que practica el pecado, que le es infiel a su esposa, se ríe de su esposa contándole a sus compañeros de trabajo lo que hace con todas las mujeres que se le cruzan, y con la vecina, y con la compañera de trabajo, y con el jefe, y con X y Y persona, burlándose de su esposa frente a con los que está contando estas cosas. Luego, cuando se despide, usted le dice: Dios lo bendiga. Este cristianismo progresivo, progresista, se acuña muy bien a este tipo de personas que saben que practican lo malo delante de Dios, pero quieren tener su conciencia un poco tranquila, al decir de que mientras yo no le hago daño a nadie, pues no estoy haciendo nada mal. Y es impresionante porque no es un término nuevo,
¿sí? Bueno, el término es nuevo, pero la idea es vieja realmente. La idea es vieja. De hecho, si vamos un par de siglos hacia atrás, le preguntaron a un hombre, Albert Einstein, si él creía en Dios. Albert Einstein lo que dijo fue sí. Y usted puede encontrar muchos relatos de cómo Einstein, siendo niño, dijo que el mal es la ausencia de Dios y bueno, y una cantidad de cosas, pero cuando lo confrontaron realmente y le preguntaron que si creía en Dios, pues él respondió, sí, yo creo en Dios, creo en el Dios de Spinoza. Y muchos quedamos como, uy, ¿cómo así? ¿Quién es el Dios de Spinoza? Entonces resulta que hubo un hombre, ¿sí? Este hombre, Baruch de Spinoza, fue un filósofo holandés considerado uno de los 3 grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto con el francés Descartes. Esta corriente racionalista es la que hoy en día, hace un par de años para acá, algunos años para acá, ha querido coger fuerza también en el cristianismo, porque los cristianos progresivos o progresistas finalmente son cristianos racionalistas. ¿Qué es ser racionalista? Quiere decir que todo tiene una razón, una causa, se basan fácilmente, quieren basar todo en hechos reales, demostrables, así que simplemente dicen, no, es que Dios nunca abrió el mar en dos, eso fue un término que si vamos al original, eso no fue así, como que el mar se haya abierto, no, es que Cristo realmente, incluso estaba escuchando eso, una blasfemia completa, que Cristo realmente ni siquiera vino al mundo, y que todos los mensajes que Él dejó, sí, que fue importante y que él de una u otra forma influyó para que las personas escribieran la Biblia, pero que él nunca vino al mundo realmente. Y empiezan a dar una cantidad de argumentos y argumentos y argumentos. Usted quizá encuentra con personas que tiendan a ser muy racionalistas, que si dice que, sí, es que yo tengo un amigo en la iglesia, un hermano de la iglesia que tenía un cáncer y Dios lo sanó de eso. Entonces ellos dicen, no, pues sí, Dios lo hizo, pero en realidad lo hizo el médico y tiene alguna explicación, y así el médico haya dicho que esto es un milagro y que no había forma de que la persona se salvara, pues ellos buscan como con la medicina y con argumentos y demás, no dejar nada a la fe, no dejar nada a Dios y centrar todo en la razón de que todo tiene una explicación. Y es tremendo, hermanos, porque puede ser un poquito enredado, pero es muy sutil. Es muy sutil. Incluso he escuchado cristianos, hermanos propios, que de una u otra forma caen en este tipo de cosas. Algo tan sencillo como usted decir, voy a dejar de congregarme porque la iglesia somos todos y no necesito ir a un lugar. Si yo soy la iglesia y tengo mi Biblia y tengo el Espíritu Santo, pues no necesito congregarme. Yo le digo, ¿eso es lo que dice la palabra de Dios? No, la palabra de Dios dice que no dejen de hacerlo. Así que muchas cosas como estas, cuando Einstein se refería al Dios de Spinoza, se refiere a un texto que no sé si lo tenemos, ¿sí? Dice, Dios hubiera dicho, es como el cuarto o quinto párrafo, más adelante, hasta donde dice Dios hubiera dicho. Listo, gracias, sí, ahí está. Dice, Dios hubiera dicho. Pues Spinoza decía de que Dios hubiera dicho, deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida. Es decir, Spinoza se pone en la boca de Dios y Spinoza dice, yo creo en Dios en el sentido de que
es como si Dios estuviera expresando estas palabras. Ese es en el Dios que él quiso creer y que él mismo creó. Dice: quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Es como si Dios hubiera dicho: deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, los ríos, los lagos, las playas. Ahí es donde vivo, ahí expreso mi amor por ti. Deja ya de culparme de tu vida miserable. Yo nunca te dije que había nada mal en ti, o que eras un pecador, o que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tu hijito, no me encontrarás en ningún libro. Confía en mí, deja de pedirme. Me vas a decir cómo hacer mi trabajo. Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni castigo. Yo soy peace and love, ¿cierto? Yo soy puro amor. Deja de pedirme perdón. No hay duda, no hay nada que perdonar. Si yo te hice, yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencias, de libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte si respondes a algo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres si yo soy el que te hice? ¿Crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de Dios puede hacer eso? Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte, para controlarte, que solo crean culpa en ti. Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieras para ti. Lo único que te pido es que pongas atención en tu vida, que tu estado de alerta sea tu guía. Amado mío, esta vida no es una prueba ni un escalón, no es un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay aquí y ahora y lo único que necesitas. Te he hecho absolutamente libre, no hay premios ni castigos, no hay pecados ni virtudes, nadie lleva un marcador, nadie lleva un registro. Eres absolutamente libre para crear tu vida, en tu vida un cielo o un infierno. Y mire, sigue hablando de estas cosas. Vamos a ir al último párrafo. Dice: no me busques afuera, no me encontrarás, búscame dentro, ahí estoy, latiendo en ti. Filosófico, ¿cierto? Atractivo, claro, es atractivo. Es atractivo que usted le diga a las personas que no busque a Dios en una iglesia, que no lo busque en un libro, que lo busque adentro, que Él está latiendo ahí dentro porque somos hijos de Dios. ¿Es atractivo esto? Es bonito. Hoy en día el mundo tiene comezón de oídos, nuevamente se volvió a despertar esto. La tecnología ya no es suficiente para satisfacer a las personas. Ya las personas quieren escuchar algo nuevo, quieren escuchar algo que alivie sus mentes, que alivie sus corazones. Por eso usted encuentra gente que publica de que cree en ti y no sé qué, y luego pone un versículo como si tuviera algo que ver lo uno con lo otro, como de sigue tu corazón, y luego pone un versículo rebuscado allá en la concordancia, sacó algo de contexto para reforzar su idea. Mis hermanos, esto es lo que está entrando hoy al cristianismo. Muy sutilmente se ha ido metiendo en muchas congregaciones. Y nosotros estamos en la responsabilidad, primero, la responsabilidad con nosotros mismos. ¿De qué se alimenta usted y yo? ¿De qué nos alimentamos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿A qué dedicamos más tiempo? ¿Prefiere escuchar a Daniel Aviv? ¿O prefiere escuchar a, no sé, a Charles Spurgeon? ¿O quizá cambió a grandes predicadores por positivistas y personas que quieren finalmente llenar sus bolsillos a través de decirle cosas a la gente? Es tremendo porque no es algo nuevo, y quisiera que hoy, por la palabra de Dios, hiciéramos una apologética, hiciéramos una defensa del evangelio, volviéramos a recordar nuestras bases.
Hermanos, no hay que deconstruir nada, no hay que dañar lo que ya el Señor hizo por su palabra y a través de su Espíritu por todos estos siglos. Y que finalmente todo está profetizado, porque estas son las cosas que tienen que pasar. Lo hemos estudiado en Apocalipsis, pero ahora que lo estamos viendo mucho más de frente, de manera sutil, es que eso es lo tremendo, de que esto es muy sutil, porque todas las corrientes que entran en el mundo son sutiles, son muy bien planeadas, ya están puestas en marcha desde hace años, 10, 15 años, ya se habló de las tendencias que hoy 2023 tenían que salir. Y eso no es una mentira, eso es completamente real. Vamos a ir a Job capítulo 11 y versículo 7. Quisiera pedir el favor a alguien de arriba, a ver si me trae un vasito con agua que se me quedó ahí atrás, por fastidio. Como una botellita con tapa amarilla. Gracias. Job capítulo 11 y versículo 7. Vamos a hacer apologética en esta mañana, defensa del evangelio, defensa de la fe. Dice Job capítulo 11 y versículo 7: descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es una pregunta retórica. Esa pregunta no tiene... todos se habían dado cuenta, ¿cierto? Bueno, ahí le pongo a la hermanita menor. Qué pena. Hacemos a veces las cosas automáticamente. Dice Job capítulo 11 y versículo 7: descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Sí? El cristianismo progresivo hoy dice que sí se puede, porque finalmente nunca hemos conocido a Dios realmente y que Dios no es como lo pintan. Así que los cristianos progresivos responden sí y los hijos de Dios respondemos no. Dice el versículo 8: es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Tremendo, ¿cierto? No se puede descubrir los secretos de Dios. Dios es más grande que lo que nuestras mentes alcanzan a comprender. Es más grande que los intelectos más agudos, más grande que los razonamientos más humanos. No puede ser sondeado ni medido por una criatura. Hay un hombre que se llama Richard Baxter. Él dijo: puedes conocer a Dios, pero no puedes comprenderlo. Puedes conocer a Dios, pero no puedes comprenderlo. Y si pudiésemos comprender a Dios, pues seríamos simplemente tan grandes como Él. Si usted algún día dice entiendo a Dios, entonces usted lo que está diciendo es: estoy al nivel de Dios, que ahora que lo pienso bien y lo estudio bien, ahora sí lo entiendo y entiendo todos sus caminos. El mismo Señor dice a través de estas palabras acá en Job: no hay forma de saberlo, es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol. También en Isaías capítulo 57, en Isaías capítulo 57 y versículo 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Dónde habita el Señor? En nuestros edificios hechos por manos humanas. Dice Crónicas, cuando Salomón estaba dedicando el templo de una manera muy humilde, Salomón le dice al Señor: Dios, tú eres tan grande que todo este templo que hicimos maravilloso para ti no te puede contener. Ni siquiera los cielos te podrían contener, ni siquiera los cielos pueden albergarte completamente. Dice Isaías 57:15: Él habita la eternidad, un lugar que nadie conoce, un lugar que es difícil de imaginar. Si usted se pone a pensar en la eternidad, no lo haga antes de dormir. Si algún día quiere meditar en la eternidad, no lo haga antes de dormir, porque no puede dormir. Cuando usted empieza a pensar, bueno,
O sea que Él nunca tuvo un principio, o sea que Él desde cuándo está. Y usted piensa, no, pues es que Él nunca ha dejado de ser. Y Él nunca va a dejar de ser. Entonces la cabeza empieza a procesar. Si el cerebro tuviera un ventilador, trabajaría a máxima revolución. Dice, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios es exaltado por encima de todo el universo. Él solo es eterno, infinito, autoexistente, autosuficiente, inmutable, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Es loco pensar que usted puede entender a Dios, que yo puedo entender a Dios, porque no es así. De hecho, es tan profundo que la misma palabra dice, si el ser humano quiere gloriarse en algo, como decimos coloquialmente, si quiere chicanear de algo, si quiere decir que es algo, hágalo. Todo el ser humano, gloríese en conocerme, en acercarse a mí, en entenderme, en acercarse a mis caminos, en preocuparse por mí. Eso sí, gloríese. Es tremendo porque el cristianismo progresivo, lo que yo lo veo es como una manifestación de orgullo tremenda, a manera de decir que la Biblia no tiene validez y de que lo que dijo Dios ya está pasado de moda, y es un orgullo tremendo poner palabras en la boca de Dios. Intentar cambiar la doctrina de los apóstoles es un pecado tremendo, porque es lo que Dios estableció para nosotros. Pero les digo, hermanos, y ya lo leímos, ya lo estudiamos en una sesión anterior, en Judas, en la carta de Judas, lo estudiamos de que cómo esto tenía que pasar, y ya Dios lo había dicho, de que tantos falsos maestros saldrían por el mundo. Dice también Primera de Crónicas, capítulo 29, y versículo 11. Primero de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Estás por encima de todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Le digo, hermano, un aprecio adecuado de quién es Dios. Es que constantemente tenemos que estar recordando quién es Dios, frente a quién estamos, en quién hemos confiado nuestra vida. Porque le digo, hoy el mundo, la tendencia secular, que es una tendencia satánica, en reunión de jóvenes estamos también estudiando esto. Vimos, Lucho nos hablaba de cómo esta es una doctrina que ni siquiera nace en el corazón de los seres humanos, nace en los mismos demonios. Dice que es doctrina de demonios. Ellos han implantado esto, y finalmente lo que quiere hacer es hacer más pequeño a Dios. Eso es lo que quiere hacer. Quitarle severidad, mostrarlo más amigable para el ser humano. Y el problema es que para que algo sea amigable al mundo, dice la palabra de Dios, todo el que quiera considerarse como amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. No hay forma en que Belial y el Señor tengan comunión. No hay forma de que la luz y las tinieblas estén en el mismo lugar. Y cuando nosotros tenemos que pensar nuevamente en Dios, tenemos que hacerlo con temor, con reverencia, sabiendo quién es Él. Nuestras vidas serán diferentes, nuestros comportamientos serán diferentes. El Salmo 50:21 dice: ¿pensabas que de cierto sería yo como tú?
¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Y como le dijo Martín Lutero a Erasmo, tus pensamientos acerca de Dios son demasiado humanos. Y ese es el problema del mundo hoy, de las personas que se consideran de la nueva era y el cristianismo progresivo, es que crearon un Dios que no es el Dios de la Biblia y es un Dios muy humano. ¿Sabe algo? Los dioses de los griegos también eran muy humanos. Entonces, cuando ellos se imaginaron a la diosa del amor, ellos ni siquiera pensaron en el sacrificio, en la entrega. Ellos pensaron fue en pura sexualidad, porque la condición caída del hombre, eso es lo que piensa y eso es lo que Satanás influye realmente. Entonces, cuando ellos crearon a la diosa del amor, ¿alguien sabe cómo se llama la diosa del amor griego? Diana. Entonces se la imaginaron con una cantidad de pechos acá, Afrodita, ¿cierto? Se la imaginaron con pechos y pechos por todo lado, porque para eso ellos, para ellos eso era el amor, el sexo. Y cuando pensaban en sus dioses griegos, entonces pensaron cómo ellos cometieron errores igual que ellos. De hecho, ellos crean algo que se llaman los semidioses, y es que los dioses vinieron a tener relaciones porque no se aguantaron tener relaciones con los seres humanos, y de ahí nacieron semidioses, que eran mitad dios y mitad hombre. Hermano, son dioses humanos, son dioses que están muy creados a lo humano. Así que ellos crean estos dioses, los griegos crean estos dioses con la finalidad de satisfacer toda cantidad de laxivias, de locuras, de glotonerías. La glotonería en la palabra de Dios usted la ve fuertemente atacada y fuertemente, digamos, mencionada, porque alguien dirá, hermano, pero ¿qué tiene de mal uno comer cuando ya está lleno? Y resulta que la glotonería iba más allá de eso. Las personas en las fiestas lo que hacían era que comían y cuando estaban llenos seguían comiendo con el propósito de vomitar lo que habían comido. Cuando vomitaban descansaban para seguir comiendo, y esto lo hacían por días y días y días. Así que Dios tiene que decir, eso no está bien realmente. Y por eso hablamos de que son dioses muy humanos. Hermanos, también los dioses que hoy se han creado, que no tienen nada que ver con el Dios de la palabra, que no tienen nada que ver con el Señor a quien hemos creído, son muy humanos. La gente ya creó el Dios de las energías. Entonces usted tiene que meterle fe, usted tiene que creer que las energías y que el cosmos se va a alinear y que Marte se va a alinear con Júpiter y que cuando esos planetas se alineen, entonces usted va a recibir lo que viene de Dios. Y usted encuentra de que usted ya tiene que creer las cosas, pero usted tiene que creerlas en usted, porque usted puede hacerlo y usted es un campeón. Y usted tiene que creer, y si algo, que Dios le ayude por ahí por los laditos. Entonces nace el versículo que mucha gente cree que es un versículo, que es ¿cuál? Ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no es ningún versículo. Eso es primera de Satanás 1:5, yo creo. Ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no es lo que dice el Señor. Más bien el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Lo demás viene. Ni siquiera es que lo demás tú lo conseguirás, sino que lo demás viene de parte del Señor. Y yo creo que vale la pena poder volver al Dios de la palabra. Y le digo, hermano, es útil y podríamos pensar, sí, esto es una prédica para aquellos que están lejos del Señor. Hermano, nuestros pensamientos, nuestros oídos, nuestros ojos están expuestos a esto. Es por eso normal encontrar hoy en la iglesia ideas feministas fuertes de personas que están en la cena, y no me refiero a alguien en específico para que no piensen, pero es fácilmente usted encontrar ideas que el feminismo no busca la igualdad, hermanos. Cuando usted se pone a mirar cuáles son los puntos del feminismo, el feminismo no busca igualdad como el feminismo mismo declara, sino que ellas buscan superioridad. Y ya está mal delante de Dios, porque cuando hablamos de la gracia, hablamos de que, como un versículo dice,
somos iguales delante de Dios. Ya no hay esclavo, no hay amo, aquí no hay ni judío ni griego, mujer y hombre, es lo mismo delante de Dios. Cuando hablamos de la gracia, de los dones, es algo hermoso para el Señor. Ahora, cuando hablamos de liderazgo y de parámetros que el Señor estableció bíblicamente, como lo hemos estudiado anteriormente, entonces pues el Señor en su divina soberanía estableció de que algunas cosas debían ser dirigidas por varones, y a las mujeres dio también algunas cosas que son dirigidas, y que hoy en día el mundo y las corrientes dicen: no, es que no puede ser así. Hermanos, y como eso, por eso le digo, hay personas que pueden estar en la cena, y si usted es una persona de esas, porque no solamente son hombres, son mujeres las feministas, sino que también hay hombres feministas. Entonces son cosas que tenemos que pedirle: Señor, ayúdame a volver a la palabra, a ver que sí, claro, hay una opresión cultural, una cantidad de cosas, pero es tremendo porque el mismo diablo las puso y ahora viene a echarle la culpa a Dios. El mismo diablo creó la opresión, la esclavitud, y ahora viene a echar la culpa a Dios. El mismo diablo creó la intolerancia, viene a crear todo lo que es el rechazo. Eso no son cosas que usted encuentra en la palabra de Dios, pero viene a echarle la culpa a los cristianos. Y es tremendo porque el Señor hizo todas las cosas correctas, pero el ser humano, influenciado por Satanás, ha querido desviarlas completamente. Mire, hermano, los países que siguen más las corrientes progresistas, siguen más las corrientes humanistas, son los países que peor se vive en cuanto a la satisfacción incluso humana. Ni siquiera podríamos hablar de algo espiritual, de la misma satisfacción humana. Hace un tiempo hablé que Dinamarca encabezaba los escalafones en suicidio, ¿cierto? Hablamos sobre eso, no sé si alguien me lo recuerda. Ya le quitaron el puesto, ya perdió el puesto. Ahorita está Corea del Sur encabezando estas listas, con más de 20 personas que se suicidan por cada 100.000 habitantes. Y en Colombia estamos más o menos en 5 por cada 100.000 habitantes, porque son países que han entrado fuertemente todas estas corrientes, y Satanás pues siempre ha sido padre de mentira, engañador, haciendo creer a la gente que esto es lo que es, y finalmente están acabando con sociedades, están acabando con cosas que ha puesto incluso el cristianismo, y la misma Biblia ha puesto como parámetros de lo que debería ser una sociedad. Por ejemplo, el cristianismo ayudó a entrar a todo el tema de que la familia era la base de la sociedad. Y hoy en día, en los países en donde ya sacaron esta idea y ya no es la familia la base de la sociedad, ¿saben algo? Están perdiendo mucha población nativa, porque está entrando toda la población musulmana, que ellos sí tienen hijos e hijos e hijos, y se reproducen más que los chinos, porque ya los chinos no son el país que más se reproduce en el mundo. Y es tremendo porque están haciendo proyecciones de cómo Europa en unos años, solamente un porcentaje, digamos que es realmente bajo, va a ser de europeos realmente, sino que va a ser mucho más una Europa de musulmanes, porque ellos han quitado el valor de la familia, han quitado el valor de que un hombre y una mujer tengan hijos y procreen y todas estas cosas, y lo que están haciendo es mutilando la sociedad. Todas estas corrientes vienen entrando desde toda esa parte. En Latinoamérica aún no estamos tan contaminados de estas cosas, pero poco a poco están entrando, hermanos. Y yo le digo, nosotros estamos llamados a recordar quién es Dios, qué ha establecido Él para nosotros. Vamos a ir rápidamente a Daniel capítulo 4 y versículo 34. Aquí hay una declaración.
que hace Nabucodonosor después de haber tenido un tratamiento con Dios. Dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra, mire esta frase, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Este es Dios realmente. Necesitamos volver a estos versículos. El humanismo dice que el ser humano es más grande que todo, y que el ser humano es una super máquina y una cantidad de cosas, y la Biblia nos recuerda que somos polvo. No es una idea atractiva el hecho de que usted piense que usted es polvo. Eso es algo impopular. Usted se pone a comentar eso por ahí en publicaciones, en redes sociales, y lo que va a recibir es odio. Eso es lo que va a recibir cuando usted habla de que el ser humano es polvo y de que no somos tan fuertes como se cree. Esta palabra dice que nadie podría decirle a Dios: ¿qué haces? Mire, hay algo, hay un autor que se llama C.S. Lewis. Él escribe varios libros cristianos, pero hay unas crónicas que son famosas. Son las crónicas de Narnia, ¿cierto? Algunos quizá han visto esta película de las crónicas de Narnia. Es una película maravillosa que habla de una forma simbólica mucho acerca de la obra incluso de Cristo. Y hay un león que hay allí, y en cierta parte del libro se lee este párrafo. Dice: si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan, este es el león, sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto. Entonces es peligroso, dijo Lucía. Peligroso, dijo el castor. ¿No oyeron lo que les dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligro? Por supuesto que es peligroso, pero es bueno. Él es el rey, les aseguro. El Señor es peligroso. ¿Quién podría decir que sí? Cuando usted lee la palabra, usted se da cuenta que el Señor es peligroso. Hebreos dice: cosa tremenda, horrible es caer en manos del Dios vivo. Dios es peligroso, claro que sí. Los evangelios dicen: no teman a quien puedan dañar la carne y la vida. Teman a quien pueda, ¿qué? Destruir el alma. Y yo, cuando estaba iniciando en el infierno, gracias, cuando estaba iniciando mi vida cristiana, yo leía ese versículo y yo decía: sí, el diablo puede destruir. Y una vez un hermano me dijo: no, hermano, ahí se refiere a Dios. Dios es el que puede destruir el alma en el infierno. Es peligroso, claro que es peligroso, dice el castor, pero ¿saben algo? Es bueno. Es peligroso, pero es bueno. Es bueno, es maravilloso. Estoy deseoso de conocerlo, dijo Pedro, aunque sienta miedo de cuando llegue el momento. Eso está extraído del libro. Cuando trataron de mirar la cara de Aslan, del león, solo pudieron vislumbrar una melena dorada y unos ojos inmensos, majestuosos, solemnes e irresistibles. Se dieron cuenta de que eran incapaces de mirarlo. Las crónicas de Narnia de C.S. Lewis. Ahora vamos a tomar este último tiempo para que piense: ¿quién es Dios para usted? Ya hablamos sobre todas estas cosas, pero ¿quién es Dios para usted? ¿Le llama Diosito? Ya lo he dicho antes, usted le llama Diosito, el Zarco, Chuchito. Hay uno que no me gusta mucho y Jesús, es algo como se le llama mucho, y a mí eso me retumba en los oídos. ¿Cómo le llama usted? ¿Quién es Dios para usted realmente? Así que tendríamos que pensar en qué Dios cree usted. ¿En qué Dios cree usted? ¿El Dios de Spinoza, el chévere, el de búscame en la naturaleza, en los ríos, en las aguas, en las personas, en los ojos de una niña? No necesitas un libro. ¿Ese es el Dios que usted cree? ¿O cree en el Dios de la Biblia? ¿Cree en el Dios que
hizo todas estas cosas maravillosas que hoy el mundo racionalista dice, eso es un libro lleno de cuento de hadas. Vamos a ver unos versículos en Éxodo capítulo 32. Versículo 1, ya los hemos leído también. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: bueno, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Usted no encuentra aquí solamente un problema de idolatría, porque claramente es idolatría, ¿cierto? Hay algo mucho más grave que la idolatría, y es la idolatría pensando que ese ídolo es Dios. Eso es peor que la idolatría. Le digo, la idolatría habla de que yo considero de que algo que no es Dios, es Dios. Pero peor que la idolatría es considerar que algo es Jehová cuando no lo es. ¿Me hago entender? ¿Y por qué digo esto? Ahí se lee claramente cómo cuando ellos hacen esto, dice, finalizando el versículo 7, pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta ¿para qué? Para el becerro, para el nuevo Dios, para Jehová. Ellos pensaban que el becerro que habían hecho era el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Ahora sí entendemos por qué el enojo de Dios. No lo vamos a leer, pero entendemos por qué dice la palabra que eso llevó a ir al Señor y que le dijo a Moisés: voy a destruir este pueblo. Tremendo, porque no solamente idolatraron un becerro, sino que pensaron que ese becerro era Jehová, que ese becerro era el que los había sacado de la tierra de Egipto, el que había hecho que cayeran las plagas, el que había hecho que murieran todos los primogénitos, el que había hecho que muriera toda esa cantidad de vacas, el que les había dado todo en el desierto, el que había abierto el mar en dos. Ellos pensaron que ese becerro era Jehová. Y yo le digo, hermano, peor que la idolatría es tener una idea de Dios pensando que esa idea es Dios, que esa idea es el Dios de la Biblia. Poner palabras en la boca de Dios pensando que Dios realmente es lo que quiere, como si pudiéramos conocer el corazón de Dios y decirle a otra persona: sí, hermano, hágale en ese yugo desigual, a la final Dios quiere que seamos felices. Cuando está pensando en Jehová y diciendo: Jehová quiere que usted esté en un yugo desigual porque Él lo que quiere es verlo usted feliz. Y podríamos sacar una cantidad de versículos para eso. Y decir de que todas las bendiciones vienen de Dios y que también que no es bueno que el hombre esté solo. Y podríamos sacar una cantidad de versículos para justificar un yugo desigual. Pero pensar que eso es lo que Dios quiere, ahí está el pecado. Ahí está el pecado grave. Mucho peor que la idolatría. Lo más tremendo es que estaba tan mal el pueblo en ese momento que hasta el sumo sacerdote, los líderes estuvieron de acuerdo con esto. Es tremendo porque hoy en día está pasando esto con muchas iglesias, congregaciones. Usted escucha de que aún los mismos líderes, los ancianos, están metidos en estas corrientes y que poco a poco esto está impregnando. Y hermano, ahí es donde tenemos que tener todo el cuidado. Pero
usted se pone a leer cómo veía Moisés a Dios, hablando de los mismos personajes, en Éxodo capítulo 15 y versículo 11, mire qué diferencia entre lo que el pueblo pensaba y el mismo Aarón en ese momento. Dios tiene que luego reprender estas cosas, pero mire cómo pensaba Moisés acerca de Dios. Éxodo capítulo 15 versículo 11 dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Terrible, terrible en maravillosas hazañas. Es difícil intentar explicar una frase como esas. ¿Cómo así que terrible en maravillosas hazañas? Es como cuando los discípulos están frente a Jesús, y eso lo vimos hace algunos domingos o el viernes, no sé, pero cuando ellos ven a aquel que calma toda la tempestad, dice que ellos no sintieron alegría. ¿Qué sintieron? Miedo. Tuvieron terror. Fue peor el miedo que les dio al ver cómo Jesús calmó las aguas que el miedo que les daba a ver cómo la barca se hundía. Fue peor el miedo. Ser amedrentados, se preguntaban: ¿quién es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? Así que, ¿qué pensamos nosotros de quién es Dios? ¿Es peligroso? Sí, Dios es peligroso, pero es bueno. Él es bueno. Él nos ha dado de su gracia. Cuando estamos cobijados por Él, entonces ese peligro que es Él no es para nosotros. Cuando estamos al lado de Él, entonces somos los más seguros. Es el mayor digno de confianza. Pero cuando estamos en contra de Él, ¿qué? Es peligroso, sumamente peligroso. Y esa palabra terrible viene de la palabra yaré, también traduce temer, reverenciar o incluso asustar. Cuando Moisés está delante de Dios, él también se asusta. Cuando Isaías, en Isaías capítulo 6, está delante de Dios, él se asusta, él dice: ay de mí, hasta aquí llegué, hasta aquí llegó mi vida. Cuando Ezequiel está delante de Dios, también dice: ay de mí, ¿quién soy yo? Hermanos, si hoy en día el cristianismo progresivo dice de que usted puede acercarse a Dios de manera que lo abraza, sin usted tener ninguna relación con Él, sin haber creído en Cristo, que estas cosas están pasadas de moda, sino que abrácelo y téngalo como su amigo, como el pana, chóquele el puñito a Dios y verá cómo Dios lo ayuda, y tenga fe en usted y verá que Él va con usted y lo ayuda. Hermano, es tremendo cómo esto puede entrar. Quiero, para ir dando finalización, centrarnos en unos versículos en Éxodo capítulo 33, para que veamos el contraste de cómo el pueblo creía que era Dios, y cómo Moisés creía que era Dios. Cómo Moisés quiso acercarse a ese león, cómo Moisés quiso acercarse a Dios de forma reverente, en temor, pero con algo que realmente usted ve que cautiva y que a Dios le agrada. Vamos a ver aquí en Éxodo capítulo 33 y versículo 13 cómo Moisés halla gracia en los ojos de Dios. Dice Éxodo 33, 13: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés quería hallar gracia en los ojos de Dios. No era que quería imponerse ante Dios y darle órdenes a Dios. Él quería hallar gracia porque él sabía que él era menor que Dios muchísimo. Dice: ¿quién como tú? Este es el nivel que muchas personas, cuando quieren acercarse a Dios, quieren hacer: hallar gracia delante de los ojos de Dios. ¿Sí? ¿Cómo se halla gracia ante los ojos de Dios? Vamos a ir 1 Timoteo capítulo 2.
versículo 2 y 3. Perdón, versículos 3 y 4. Primera Timoteo 2, 3 y 4. ¿Cómo hallar gracia ante los ojos de Dios? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan ¿qué? Al conocimiento de la verdad. La forma en la cual nosotros hoy hallamos gracia delante de Dios es cuando entregamos nuestra vida a Él. Queremos que Él gobierne nuestra vida. Es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto habla de una conversión, no de una oración, de una conversión. Hay personas que hacen oraciones para convertirse y esta oración es válida solamente cuando ya se creyó en el corazón. Eso es lo que dice Romanos capítulo 10, ¿sí? Que con la boca se confiesa, pero ¿qué pasó primero para que con la boca se confiese? Se creyó con el corazón. Si quiere hallar gracia delante de Dios, créalo con el corazón y conviértanse de sus malos caminos. Busquen al Señor y lleguen a la verdad del Evangelio. Y les digo algo, eso según la palabra es suficiente para que un día podamos estar con el Señor. Y muchos cristianos se conformarían solo con entrar al cielo. Piensan que eso es todo, ¿cierto? Muchas personas dicen, no, pues yo con entrar al cielo, bueno, ya creí en el Señor y me alegra mucho y mi vida ha sido transformada y voy a estar en el cielo con Él. Y lastimosamente, tristemente quedan ahí, como si ese fuera el máximo, cuando sí es maravilloso conocer al Señor, estar en el cielo. Para muchas personas llegar al cielo es más un acto egoísta, porque dice, sí, yo quiero llegar al cielo porque allá ya no voy a sufrir más dolor, allá ya no voy a tener más llanto, allá ya no voy a tener más hambre, y piensan voy a llegar al cielo por mí, porque yo allá voy a estar mejor, porque allá no voy a estar en este cuerpo de sufrimiento. Pero le digo algo, llegar al cielo tiene un propósito más grande, hermano. Partir de este mundo tiene un propósito más grande, que es el último nivel. Pero antes de esto hay otro nivel que Moisés quiere alcanzar. Versículo 15 al 17 de Éxodo 33 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué se conocerá aquí que haya dado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Dice el versículo 17: Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Es maravilloso porque Moisés alcanza un nivel. Señor, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme caminar contigo. Permíteme que cada cosa que yo emprenda, si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces mejor no me saques de aquí. Este es el siguiente nivel. No basta solamente ser salvo, mis hermanos. Si usted es salvo, gloria a Dios. El Señor ya rompió algo tremendo y ya hizo un milagro en su vida, pero es necesario que como hijos de Dios caminemos con el Señor, que nuestra vida sea en pos de Él. Señor, si yo voy a hacer este proyecto y tú no vas a estar conmigo, entonces mejor no lo hago. Porque le digo, hay hermanos, personas que son hijos de Dios, que van a ir al cielo y que siguen haciendo negocios torcidos y que siguen mirando cómo roban de su empresa y que siguen, y podríamos decir, hermano, pero eso no es un hermano. Yo le digo, hay cosas que el Señor tiene que hacer fuertemente en la vida de muchas personas y que muchas son inmediatas, pero muchas otras toman tiempo. Pero de hecho, ¿quién no quisiera caminar con Dios y que todo lo que haga sea respaldado por Dios? Pues claro, todos queremos, ¿cierto? Pero el Señor nos enseña que tiene que ser no conformándonos a este siglo, sino presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, para caminar con el Señor, para recibir las bendiciones de Él. Entonces es necesario que tengamos incluso que negarnos a nosotros mismos para que Él pueda ser glorificado en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Usted deja de hacer las cosas que a su carne tanto le agradan para obedecer al Señor. Si a usted le agrada llegar de trabajar y botar los tenis por allá y sentarse a ver, no sé, quedan más o menos a las 6 de la tarde,
¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, ver televisión, ver las redes, eso es lo que a la carne le agrada, eso no tiene nada de malo, pero luego llega a las 7 y es martes o viernes, ay no, pero no voy a ir a la reunión. Negarse a sí mismo es que aunque esté cansado vengo a la reunión. Así llegar a su casa a descansar no tenga nada de malo. Caminar con el Señor requiere estos esfuerzos, estos sacrificios. Pero le digo algo, Moisés no quiere solamente quedarse con hallar gracia en los ojos de Dios. A Moisés no le basta que simplemente Dios camine con él quiere ir más allá. Y ahí es donde llegamos al versículo 18 de Éxodo 33. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Señor, la gracia que he hallado en tus ojos me es suficiente. Quiero que camines conmigo y sé que va a ser así, pero tengo una petición más. Quiero llegar un poquito más allá, Señor. Con todo respeto, quiero verte, quiero conocerte, quiero ver tú cómo eres. Déjame ver, ahí sea un poquito de tu gloria. Y ese es el nivel al que todos los cristianos deberíamos llegar. Querer ver la gloria de Dios. Cuando usted haya gracia en los ojos de Dios, usted es un hijo de Él, usted empieza a caminar con Él, entonces usted quiere más de Él. No se trata solamente de congregarse. A veces no se trata solamente de leer la Biblia. Señor, quiero hacer algo más para ti. Déjame servirte. Déjame hacer algo por los demás. Déjame iniciar un ministerio. Déjame poner en práctica este don que me has dado. Sí, gracias, Señor, pero ¿sabes algo? Quiero verte como eres. Y aunque es algo que físicamente haremos en el cielo, y ahí es donde ahora decía, lo mejor de ir al cielo no es que ya no vamos a tener sufrimiento y no va a haber hambre, ni dolor, ni angustia y todas esas cosas. Eso es maravilloso, claro, pero eso es lo segundo importante. O lo tercero, ¿sabe qué es lo más importante? Cuando lleguemos al cielo, veremos al Señor. Su palabra dice que le veremos cara a cara. Veremos a aquel que redimió nuestra vida. Veremos a aquel que quiso entregar sus manos para que fueran holladas, sus pies para que fueran hollados, sus espaldas para que fueran latigadas, para que nosotros recibamos una bendición que no merecíamos. Moisés quería esto: Señor, quiero ver tu gloria. Y es tremendo porque el Señor accede a esto, y esa es la parte que realmente a mí me impresiona más en esta historia, en este hecho que ocurrió, es que Dios haya accedido a esto. El terrible en admirables hazañas, el que leímos que es excelso, el que domina sobre todo, el que es grande, poderoso, sublime, el que nadie puede ni siquiera ir a su casa porque habita en la eternidad, quiso con Moisés darle algo dentro de los parámetros que un ser humano podía estar al límite para ver un poquito de la gloria de Dios. Y hablo de los parámetros porque la misma Biblia nos enseña que no hay hombre que vea a Dios y viva. Es por eso el terrible miedo que sintió Isaías, porque él sabía que él no podía ver a Dios. Y él dijo: ya hasta aquí llegué, porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Así que Dios prepara algo para Moisés y le dice: listo, Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia. Al que tendré misericordia seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Así que lo que hace Dios es tomar una piedra y por un huequito de esa piedra, protegido por esa piedra, dice que
Versículo 22, cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, te protegeré para que puedas conocerme. Porque si me conocieras como tú quisieras, no podrías vivir, Moisés. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Hermano, aquí hay una enseñanza tremenda para nosotros. Porque ¿sabe quién es la roca? Usted sabe quién es la roca. Moisés en ese momento no lo sabía. Pero usted sabe quién es la roca. Cristo es la roca. Esto me parece impresionante porque para que nosotros hoy podamos tener algo de Dios, así sea un poquito de un ser tan grande como es Él, es necesario que fuera puesto Cristo, para que nosotros pudiéramos ver a través de la roca, para que nosotros pudiéramos ver a través de Cristo un poquito de la gloria del Dios que es inmenso y eterno. A través de Cristo usted y yo podemos ver un poquito de la gloria de Dios. Y sabe que ese poquito que Moisés vio de Dios hizo que su rostro cambiara. Cuando él baja al pueblo, la gente le dice: Moisés, tápese la cara, usted brilla tanto, Moisés. Yo no me imagino cómo es esto. Pero la palabra dice que el rostro de él resplandecía. Y aquí hay una enseñanza para nosotros. Cuando vemos a Dios, cuando vemos a un ser que es invisible, que es eterno, todas las cosas que mencionamos, a través de Cristo, eso es lo que tiene que pasar en su vida y en la mía, hermano. Que resplandezca nuestro rostro, que cambien nuestras palabras, que cambien nuestras actitudes, que dejemos atrás nuestros malos hábitos, cosas dañinas para nosotros que en sí muchas ni son pecado, pero son dañinas para nosotros. Cuando usted logra ver a través de Cristo un poquito de la gloria de Dios, entonces su vida es transformada y es de testimonio para otros, así como lo fue Moisés. Hermano, ¿usted quiere ser del pueblo que se quiso crear un Dios a su manera? Y mire cómo, qué triste, cómo Dios los tuvo que castigar por esto y cómo tuvieron que luego arrepentirse delante de Dios. Es más chévere hacer el becerro, es más atractivo para el mundo hoy el cristianismo progresivo, es más atractivo el Dios de Spinoza. Esto es lo que el mundo adopta, ¿cierto? ¿O quiere usted ser como Moisés, que se acerca al Señor a través de los parámetros que Él hizo, que primero quiso hallar gracia en sus ojos, luego quiso caminar con Él y luego quiso encontrar su gloria también? Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque la traes hoy a nosotros, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Señor, gracias porque ella nos fortalece, nos anima, nos quiebra, Señor. Nos transforma, Señor. Permite que en nuestra vida, Señor, nosotros podamos aprender a verte a ti tal como eres. Oh Señor, perdónanos por todas las veces que nos hemos hecho imágenes de ti, incluso puesto palabras en tu boca, puesto pensamientos en tu corazón que realmente no son tuyos, Señor, solamente para alivianar quizá una carga o para, oh Señor, tantas cosas. Perdónanos. Queremos verte tal y como eres, Señor, caminar contigo, hallar gracia en tus ojos. Permítenos ser esos hijos que tú tanto amas y que nosotros podamos de verdad adorarte, Señor, por lo que tú eres realmente, por lo que tú has hecho y no por como nosotros creemos que tú eres. Señor, ayúdanos a estar firmes en tiempos tan difíciles, donde ya la verdad ha sido rechazada, ya todo quiere ser relativo, ya todo depende. Señor, ayúdanos a creer que tú, a través de Cristo, puedes ser revelado en nuestras vidas como la roca, Señor. Gracias y te pedimos tu bendición para todos los hermanos aquí, los que nos ven a través del internet y por todos aquellos hermanos que tampoco están también, bendícelos. En nombre de Cristo, amén. Dios los bendiga.